Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. En un momento crucial para el futuro de la red social china TikTok, el presidente de la plataforma se reunió con el presidente electo Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago. La fecha marcada para el cierre de TikTok en Estados Unidos está cada vez más cerca. Hay una ley estadounidense que entró en vigor en abril. Dice que ByteDance, la empresa propietaria de TikTok, debe vender la aplicación antes del próximo 19 de enero. Esto es un día antes de que Donald Trump asuma la presidencia. De lo contrario, TikTok sería prohibida en todas las tiendas de aplicaciones de Estados Unidos. TikTok solicitó el lunes al Tribunal Supremo estadounidense que paralice esta ley federal y deposita sus esperanzas en Donald Trump. El futuro presidente habló de forma positiva esta vez sobre la red social porque, según dijo, le ayudó a conquistar el voto joven en la campaña electoral. Y de este asunto vamos a hablar en profundidad con nuestra colega Ana Nieto, que nos está escuchando en Nueva York. Ana, recapitulemos primero. Trump quiso acabar con TikTok, quiso prohibir esta plataforma durante su presidencia en una ofensiva bastante fuerte. Ahora ha dado un giro de 180 grados. ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, Donald Trump dijo ayer que tenía un lugar especial en su corazón para TikTok porque su campaña se valió de ese medio social para ganar el voto joven por 34 puntos. En realidad, Trump no ganó el voto de los más jóvenes. Los que tenían entre 18 y 29 años votaron mayoritariamente por Kamala Harris. Pero, no obstante, el futuro presidente dijo esto ayer en una rueda de prensa en la que estaba acompañado de Masayoshi Son, presidente de SoftBank. SoftBank se comprometió ayer a hacer inversiones en Estados Unidos por valor de $100.000 millones y se da la casualidad de que SoftBank tiene una posición, tiene una participación en ByteDance, que es la matriz de TikTok. Trump quiso acabar con TikTok efectivamente en el año 2020 y emitió varias órdenes ejecutivas. Una de ellas le obligaba a ByteDance a vender la empresa en 90 días, pero también eso le valió una demanda por parte de TikTok por no respetar el debido proceso. Cuando Biden llegó a la Casa Blanca, paró esta orden judicial y luego los papeles se tornaron. Biden, en nombre de la seguridad nacional y junto con el Congreso, se puso en contra de TikTok, mientras que Trump decidió que era el mejor contrapeso contra el poder de Meta, Facebook. En septiembre pidió que quien quisiera salvar a TikTok le votara. Ana, el CEO de TikTok es solo el último alto directivo de una empresa que visita a Trump en Mar-a-Lago, pero lo hace coincidiendo con el recurso de su empresa ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. ¿Qué es lo que le está pidiendo TikTok a este tribunal de última instancia? Sí, ejecutivos de las tecnológicas como Apple, Google y Meta ya han pasado por Mar-a-Lago. Shou Chew, el primer ejecutivo de TikTok, es la primera vez que se reúne con Trump tras las elecciones y lo hizo el mismo día en el que la empresa pidió al Supremo que bloquee la ley que prohíbe esta aplicación en Estados Unidos y que entra en vigor el 19 de enero, la víspera de la inauguración. TikTok quiere que el Supremo emita un veredicto en un caso relativo a lo que ellos consideran que es el derecho a la libre expresión el 6 de enero. El Supremo puede optar por hacerlo temporalmente, por hacerlo definitivamente o por ni siquiera estudiarlo. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Gracias, Andrés. Y no solo en Estados Unidos, TikTok también tiene una situación complicada aquí en Europa, aunque no tanto como allá. La Comisión Europea abrió este martes una investigación contra TikTok por sospechar que no evitó injerencias en los recientes comicios de Rumania. El objetivo de la investigación es determinar si la plataforma pudo haber sido utilizada para promocionar al candidato prorruso en esas elecciones. Unas elecciones que fueron suspendidas después de que los servicios de inteligencia rumanos advirtieran de la injerencia de agentes extranjeros. Solo se pudo llegar a celebrar la primera vuelta que ganó Calin Georgescu, un profesor de perfil bajo en el país, con posturas prorrusas y muy escéptico con la OTAN. Para la plataforma TikTok es la tercera investigación a la que se enfrenta en la Unión Europea. Vamos a ampliar este asunto, por supuesto, con la ayuda de nuestro corresponsal bursátil en la Bolsa de Frankfurt, José David Navarro. José, cuéntanos, concretamente, ¿favoreció TikTok al candidato prorruso en Rumania? Si fue así, TikTok habría violado la Ley de Servicios Digitales Europea.
Perdón, te termino la pregunta, José. Decíamos, es la tercera investigación. ¿Qué es lo que se sabe concretamente? Cuéntanos cómo podrían haber utilizado agentes extranjeros a TikTok para interferir en estas elecciones. Hola Andrés, ¿qué tal? Pues las sospechas apuntan a cuentas falsas automatizadas que habrían extendido el contenido, los vídeos de campaña de Georgescu, pero también, Andrés, se sospecha de pagos a influencer en la plataforma de vídeos china TikTok para promocionar efectivamente los vídeos, todo organizado a través de canales de Telegram. La autoridad electoral de Rumania también apunta a TikTok, le acusa de no haber identificado a este candidato presidencial, Georgescu, como candidato presidencial en las elecciones, y eso, Andrés, le habría dado ventaja para promocionar sus vídeos en la plataforma, en esta plataforma, en comparación con sus candidatos. Como adelantabais, la Comisión Europea ha abierto ahora esta investigación que le da autoridad a los funcionarios europeos de acceder incluso a las oficinas, estudiar los algoritmos o incluso documentos internos de TikTok para recoger pruebas, y de confirmarse las sospechas, TikTok podría hacer frente a una multa que rondaría el 6% de su facturación global. Según la Ley de Servicios Digitales Europea, plataformas como TikTok están obligadas a analizar el riesgo y a evaluarlo de este tipo de situaciones de interferencias de agentes extranjeros. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt, gracias, hasta cualquier momento. Hay buenas noticias en Argentina, al menos a nivel macroeconómico, porque la economía del país sudamericano logró salir finalmente de la recesión en el tercer trimestre de este año. El Producto Interior Bruto repuntó en el trimestre que comprenden julio y septiembre un 3,9% en relación con los 3 meses inmediatamente anteriores. Estos son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en Buenos Aires. Sin embargo, la economía de Argentina se contrajo en un 2,1% si hacemos una comparación interanual y encadena 6 trimestres de tasas interanuales en negativo. Se trata, eso sí, del primer incremento trimestral del PIB desde que Javier Milei asumió la presidencia argentina. Con su agresivo recorte del gasto público, Milei redujo el riesgo país y bajó la inflación drásticamente, pero aunque las cifras macroeconómicas que llegan de Argentina son positivas, cerca del 50% de la población sigue sumergida en la pobreza. Ecuador anunció este martes el mayor canje de su deuda externa para proteger la Amazonía ecuatoriana, que sufre con la contaminación, deforestación y minería ilegal, según denuncias de ambientalistas e indígenas. Este canje de 1.527 millones de dólares de deuda reducirá el pasivo ecuatoriano, liberando 460 millones de dólares que serán destinados al Fondo Biocorredor Amazónico, un fondo que busca salvaguardar la selva amazónica donde viven 11 pueblos originarios, una operación financiera que asegurará desembolsos por más de 23 millones anuales durante los próximos 17 años. Nos vamos ahora a Brasil. El gobierno de Lula da Silva ya devaluó la moneda y ahora el real sigue debilitándose frente al dólar debido a la preocupación de los mercados por el gasto público de la mayor economía latinoamericana. La tendencia a la baja persiste a pesar de la decisión del Banco Central brasileño a principios de este mes de acelerar su ritmo de ajuste monetario. Este martes, justo después de que el real tocara un mínimo histórico de 6,20 unidades por dólar, el Banco Central brasileño vendió 3.300 millones de dólares en 2 subastas en un intento por frenar el desplome de la moneda brasileña. En noviembre pasado, el presidente Lula da Silva presentó nuevas exenciones fiscales y un plan de recorte del gasto público equivalente a unos 11.500 millones de dólares. Los inversores consideran esto como una señal de que el líder izquierdista sigue más centrado en impulsar el crecimiento que en reforzar las perspectivas fiscales del país. La mayor economía latinoamericana ha visto su moneda perder casi un 20% este año, ubicándose entre las de peor desempeño entre los mercados emergentes.
Los corales son el vivero de muchos peces y otras criaturas y por tanto indirectamente esenciales para la nutrición humana. Se estima que 500 millones de personas viven de peces que crecen en los arrecifes de coral, pero los biólogos dan la alarma. Los corales pueden desaparecer en los próximos 10 a 50 años y Venezuela busca soluciones. A simple vista, la isla Santo Domingo en Venezuela es un paraíso, pero el idílico turquesa de sus aguas esconde un desastre ecológico. Debido a la crisis climática, la temperatura del mar aumenta y los corales mueren. Los corales que se encuentran a una profundidad menores entre 1 metro y 3 metros son los que más latentes están viviendo este cambio debido a que el calor les afecta, la temperatura del océano ha aumentado y por ello la granja de coral es una buena alternativa porque podemos llevarlos a un poco más profundo. Así luce una granja de coral en el Parque Nacional de San Esteban en la isla Santo Domingo. En las profundidades del mar los corales crecen bañados en corrientes frías como en un tendedero. Al alcanzar los 40 centímetros se siembran al lado de corales moribundos para revitalizarlos. El proyecto es apoyado por el gobierno de Venezuela. Los corales son esenciales para la supervivencia humana. Los corales, a pesar de que solo abarcan el 0,1% de la superficie oceánica, ellos abastecen con el 10% de la dieta de los seres humanos. Eso significa que prácticamente nuestra alimentación, el 10% de nuestra alimentación se sustenta de los corales y de la actividad y de la vida que yace en ellos. Entonces, para nosotros es sumamente importante contribuir a preservar ese 25% de la biodiversidad que está ocurriendo en los corales. Los empleados de la Fundación Pilares Marinos cultivan 4 especies diferentes. Ya se han replantado más de 2.500 fragmentos para revivir a los arrecifes que de otro modo hubiesen muerto. Se nos acabó el tiempo en la economía. Gracias por la atención. Hasta la próxima.